Muchísimas gracias por la llamada de Mira, sí, definitivamente la crisis venezolana dejó de ser ya una crisis interna para convertirse en una crisis internacional. Es una situación que preocupa a buena parte de la comunidad internacional porque todo parece indicar que estamos a las vueltas pues de una, digamos, agudización de una situación de conflicto que sin lugar a dudas afectaría a toda la región. Además de eso, no hay que olvidar que Venezuela tiene suscrito una serie de convenios internacionales en los cuales se ha comprometido a promover, defender y desarrollar el sistema democrático como forma de gobierno. Ellos sin contar la cantidad también de acuerdos en los cuales Venezuela libremente se ha comprometido a defender los derechos humanos. De cara a la comunidad internacional, lo que se percibe es que en Venezuela ni se está promoviendo ni respetando el sistema democrático, ni se está promoviendo ni respetando los derechos humanos, lo cual coloca a Venezuela, digamos, en una situación bastante complicada. Ante la crisis interna, Venezuela luce como un Estado fallido y ante el irrespeto de los tratados internacionales está a punto de ser considerado un Estado forajido. Esto es lo que, digamos, de alguna manera preocupa mucho más al gobierno. Hay quienes dicen que al gobierno no le importa lo que la comunidad internacional piense. Yo, por el contrario, considero que sí le importa y mucho. Tan es así que el gobierno ha invertido muchísimo dinero y tiempo en viajes al exterior para explicarle a la comunidad internacional cuál es su situación interna y sobre todo para tratar, digamos, de revertir un poco esa opinión negativa que existe a nivel internacional. Hace nada vimos al presidente Nicolás Maduro en una gira por las Islas del Caribe. Hace más o menos un mes vimos a la canciller Delcy Rodríguez convocando un consejo extraordinario, un consejo permanente de la OEA, en el cual también fue a explicar la crisis interna venezolana. Yo creo que sí, que definitivamente esto es mucha presión para el gobierno venezolano. Esta semana pudiera ser una semana, digamos, de anuncios importantes y si se quiere hasta decisivos, si efectivamente el secretario general de la OEA presenta el informe sobre el cual ha venido trabajando desde hace varias semanas atrás sobre la situación venezolana, y entiendo que la idea de presentar ese informe es solicitar, evaluar la posibilidad o la pertinencia de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra del gobierno de Venezuela. Hay muchas personas que han señalado a lo largo del tiempo que la comunidad internacional no hace ni peso sobre la situación de Venezuela. Hay muchos que no creen. ¿Cómo siente ya, Giovanna, la diferencia entre otras oportunidades que han habido algunos pronunciamientos a este momento? Sí, definitivamente la solución al problema interno de Venezuela tenemos que buscarla nosotros aquí en Venezuela. La comunidad internacional, en el caso nuestro, no puede hacer otra cosa más que lo que está haciendo, es decir, generar presión, manifestar preocupación, expresar sus votos y sus deseos por una pronta recuperación de la calma y del orden democrático, pero más de allí no puede hacer, ¿ok? Porque, sí, bueno, fíjate tú, hay conflictos muchísimo más graves a nivel internacional, como por ejemplo el caso de Siria, ¿ok?, donde se está muriendo la gente de una manera absolutamente dramática y alarmante, y la comunidad internacional ha estado de manos atadas, si se quiere, porque todo se hace a través de la institucionalidad formal, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, y esas son instancias, digamos, muy burocráticas que se mueven demasiado lento y genera, digamos, todos los inconvenientes que ya conocemos. En el caso de Venezuela, si bien es una cuestión bastante dramática, sobre todo para quienes estamos aquí, ya estamos hablando de una gravísima crisis humanitaria por falta de alimentos y falta de medicinas, la comunidad internacional no puede hacer más de lo que ha hecho: plantear su preocupación e inclusive ofrecer ayuda humanitaria que el gobierno se ha negado a aceptar. Esa es una de las condiciones que han colocado para el tema del diálogo. Ya vamos a ir para allá, sí, porque está el vicepresidente de los Estados Unidos, John Kerry, que se comunicó con Rodríguez Zapatero vía telefónica cuando se habló de este diálogo, que se armó prácticamente un escándalo durante el fin de semana, que lo publicó el Diario Nacional, que se habían reunido las partes, salieron al paso los representantes de la MUD, lo que fueron, y dijeron que no había sido así. Bueno, fíjate, aparentemente lo que hubo en República Dominicana fue un acercamiento de ambas partes, gobierno y oposición, con los mediadores, ¿ok?, que en este caso son los tres expresidentes, el de Colombia, República Dominicana y Panamá.
Eso me parece que es un procedimiento normal. Lo que me sorprende es que la información haya salido precisamente por vocería del sector oficialista, por vocería del gobierno. Eso pudiera demostrar, digamos, un poco de falta de buena fe por parte del gobierno, porque se supone que ese acercamiento, que pudiera ser muy positivo, debía manejarse con mucha discrecionalidad. De allí el hecho de haberse hecho fuera del territorio venezolano, ¿ok? Sin embargo, el hecho de que el propio gobierno dé a conocer la información evidencia que el gobierno lo que necesita es que eso se conozca un poco para matizar la imagen que del gobierno se tiene a nivel internacional, pero no tiene una verdadera intención en el acercamiento, no tiene una verdadera intención en el diálogo. De haberlo tenido, habría respetado las reglas del juego, que era absoluta discrecionalidad. Ahora, que eso no lo conozca la comunidad nacional, Deudeli no tiene por qué conocerlo, porque son altos niveles en los cuales ellos tienen que conversar, y esa negociación, esa conversación no se puede hacer frente a unas cámaras, no se puede hacer ante unas vidrieras. Eso tiene que hacerse con la discreción absoluta y necesaria, porque para que sea fructífero, ambas partes tienen que ceder, ¿ok? Y en ocasiones, en unos procesos de negociación tan rígidos como estos, cualquier cesión por una de las partes puede ser considerada, digamos, una ofensa, una traición para alguno de los sectores. Por eso es que esta negociación no se puede hacer definitivamente de cara a la opinión pública. Esto tiene que hacerse con mucha discrecionalidad. Y de hecho lo que señalan es el representante de la MUC, que la reunión se dio pero aisladamente, pero como algo preparatorio, cada uno montando sus condiciones. Es correcto, y ese es el procedimiento, así debe hacerse. Esa es la forma en que se debe hacer. Ahora, aquí salieron algunos personeros de la oposición venezolana a decir que esa negociación no vale porque ellos no estaban enterados. Y yo como venezolana me pregunto, ¿y por qué tendrían que estar enterados? ¿Por qué tendrían que estar enterados si quienes lo están conduciendo son precisamente los representantes de los dos poderes, que son prácticamente los que están enfrentados y son a los que les corresponde implementar las leyes y los mecanismos necesarios para tratar de superar la crisis que tenemos a nivel interno? Conversamos con Giovanna de Michele. Ella es internacionalista, profesora universitaria, conductora del programa Zona de Guerra por Canal I, y bueno, una de las fuentes de análisis internacional de muchos canales internacionales y aliada, por supuesto, en Bajo la Lupa. El presidente, el secretario general de UNASUR, Samper, visitó al Papa Francisco, y ya como antesala estaba anunciada la visita del canciller del Vaticano, Paul Richard Gallagher, quien iba a venir el pasado 24 de mayo a Venezuela. Sin embargo, la visita se suspendió. ¿Qué fue lo que pasó realmente con esa visita? Sobre todo de este calibre, de alguien del Vaticano hasta Venezuela para buscar la manera del diálogo, como lo había dicho el propio Papa Francisco. ¿Qué pasó allí? Bueno, fíjate, lo que se ha podido conocer hasta ahora es que sí, efectivamente venía esta persona, pero no venía a un diálogo directo con el gobierno venezolano. Venía a cumplir una tarea propia de la Iglesia Católica e iba a aprovechar el viaje para reunirse con algunos sectores de oposición, probablemente para conocer la versión o la situación o la impresión que tiene el sector opositor venezolano sobre la crisis interna, y posteriormente promover algún tipo de encuentro con el sector gobierno. Sin embargo, ante esta situación, él venía a un asunto interno de la Iglesia Católica y venía a reunirse con sectores opositores. El gobierno consideró que no era conveniente que esa visita se diera, y el gobierno pidió que se suspendiera la visita. Hasta estos momentos el Vaticano no ha pedido ningún otro encuentro y no ha pedido ningún encuentro con el gobierno venezolano. Esa es la información oficial que hay, inclusive emanada desde el propio Vaticano. El Vaticano ha manifestado su preocupación por la situación en Venezuela. El Vaticano a través del Papa ha expresado su deseo y su exhorto para que se establezcan los canales de diálogo y de negociación entre las diversas fuerzas vivas en Venezuela, pero no ha pedido directamente el Vaticano tener ningún tipo de intervención directa en todo este asunto hasta estos momentos. Ahora, la correlación de fuerza dentro de la Organización de Estados Americanos. Hemos visto cómo el mismo presidente Chávez en vida creó estos organismos, UNASUR, como para tener un contrapeso hacia la OEA. Era uno de sus objetivos. Sí. Pero ahora la situación es otra, sobre todo en el tema de los precios del petróleo, y aquí se habló mucho que estos países, tenían esa inyección económica. En estos momentos que los precios del petróleo están palo abajo y la situación del país está realmente precaria,
¿Cómo se mide esta correlación de fuerzas dentro de la OEA y qué fuerza pudiera tener el gobierno venezolano para que esta carta no se aplique? Sí, bueno, eso es un punto sumamente interesante y es un punto que ha dado preocupación en el gobierno. Tan es así que fíjate que la gira que emprendió el presidente Nicolás Maduro fue precisamente a las islas del Caribe, las cuales hasta hace poco eran un voto seguro a favor de Venezuela en función de la ayuda que recibían en el marco de Petrocaribe. Esa ayuda ha mermado, no ha desaparecido, ¿ok? Pero se está recibiendo en menor cuantía, en menor, digamos, valor desde el punto de vista económico, e inclusive han salido nuevos oferentes. El propio Estados Unidos ha tenido ya 2 cumbres energéticas con las islas del Caribe para manifestar su disposición de atender todas las necesidades de hidrocarburos y de energía que puedan tener estas islas en caso de que Venezuela no pueda definitivamente seguirlas abasteciendo, seguir satisfaciendo sus necesidades. Esto demuestra, por una parte, que Venezuela es perfectamente sustituible en esa tarea de suministrarle energía a las islas del Caribe, y por otro lado, que definitivamente no cuenta el gobierno venezolano con ese apoyo incondicional con el que contó cuando el precio del petróleo superaba la barrera de los $100 el barril y tenía, digamos, una bonanza financiera extraordinaria que le permitía subsidiar las necesidades energéticas de estas islas. Pero es que además de todo eso, la situación venezolana se ha deteriorado de tal manera que para cualquier integrante de la comunidad internacional, cualquier Estado en estos momentos, brindarle apoyo abiertamente e incondicionalmente al gobierno venezolano pudiera tener un altísimo costo político a nivel internacional, porque, como te decía, Venezuela está siendo vista a nivel internacional como un Estado fallido y está muy próxima a ser considerada un Estado forajido. Cualquiera que apoye un Estado fallido o un Estado forajido automáticamente se salpica de esas mismas condiciones, y eso es algo a lo cual le rehuyen los Estados en este siglo XXI. Ningún Estado quiere ser calificado ni como Estado fallido ni como Estado forajido. El hecho que haya pedido Henry Ramos la palabra, vaya a pedirla, pues solicitarla a la OEA, también tuvo María Corina hace 2 años, cuando Panamá le cedió la silla y bueno, le allanaron la inmunidad parlamentaria en la Asamblea Nacional. No son comparables las dos situaciones. Henry Ramos Aluc va como presidente de un poder legítimamente constituido, que es el poder legislativo, que ha visto muy entorpecida su labor precisamente por todas las trabas que le han venido desde el poder ejecutivo y desde el poder judicial. Él va, digamos, como que con muchísima más legitimidad a exponer cuál es la situación de la crisis interna venezolana. Y eso es una potestad que tiene cualquier individuo. Cualquiera puede pedir, digamos, un derecho de palabra en la Organización de Estados Americanos, y la Organización de Estados Americanos está en el deber de evaluar esa solicitud. Por supuesto, ¿qué entra en la evaluación? Bueno, ¿quién es la persona? ¿Cuál es el propósito del derecho de palabra? Todo eso cuenta, ¿ok? De pronto a lo mejor voy yo y pido un derecho de palabra y me lo niegan, pero si es una persona que representa uno de los poderes constitucionales y constituido de forma legítima en el Estado venezolano, pues no tendría ninguna dificultad para hacerlo. De hecho, en la Organización de Estados Americanos, lo que se escucha es la voz de los gobiernos, bien sea a través de los jefes de Estado o bien sea a través de los ministros de Relaciones Exteriores o a través de los embajadores, que son representantes del gobierno, ¿ok? Normalmente no se escucha la voz de otras fuerzas vivas, como en este caso de la oposición en Venezuela. Es por eso que es tan importante la presencia y la participación que va a tener el señor Henry Ramos Aluc ante el Consejo Permanente de la OEA, porque le va a dar a todos los representantes de los países del continente americano una visión distinta a la que han venido manejando hasta ahora, que es la que le ha ofrecido el gobierno venezolano. Fíjate, hay varias interacciones, ¿no? Una es por parte de un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Prieto, dice, aquí los Estados Unidos y México, los 2 países que más violan derechos humanos, ¿por qué no dicen nada de ellos? Cola, son una rocola, tocan a favor de a quien les metan el dinero. Carlos Gutiérrez dice por acá, me gustaría que usted hablara sobre el tema del Tribunal Supremo de Justicia, sobre que un funcionario público acá puede ser presidente, ocupar otros cargos con doble nacionalidad.
Sí, bueno, empecemos por la última parte. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la doble nacionalidad no dice exactamente eso. La sentencia se produjo por un problema doméstico, un problema de una pareja separada que estaban, digamos, de alguna manera resolviendo algunas diferencias que tenían con relación a una niña que tiene 3 nacionalidades distintas, entre ellas la nacionalidad venezolana, ¿ok? La madre la quería sacar del país, el padre se negaba a que la sacara del país, en fin, el Tribunal Supremo de Justicia lo que hace es pronunciarse diciendo que cualquier ciudadano venezolano que tenga otra nacionalidad y que esté en territorio venezolano tiene exactamente los mismos deberes y los mismos derechos que un venezolano cualquiera, pero para nada toca los derechos, digamos, que están contemplados y los deberes, los requisitos que están contemplados en la Constitución venezolana para ejercer cargos públicos. La expresión cargos públicos no se menciona para nada en esta sentencia, en lo absoluto, no se toca, ¿ok? Se habla de derechos que tiene un ciudadano común en el país, no necesariamente se está hablando de la facultad de desarrollar cargos públicos. Sin embargo, digamos, con todo lo que ya hemos visto de parte del Poder Judicial, hay una inmensa sensibilidad en el colectivo venezolano, ¿ok? Y se piensa que esto pudiera ser, digamos, una suerte de adelanto, una forma de allanar el camino ante la eventual información de que el presidente de la República pudiera tener 2 nacionalidades, lo cual constitucionalmente le impediría la posibilidad de ejercer el cargo de jefe de Estado, de presidente de la República. Pero en honor a la verdad y siendo absolutamente objetivos, como siempre hemos sido Jonás, Deudelis y mi persona en este espacio, hay que decir que esa sentencia para nada menciona lo que tiene que ver con el ejercicio de cargos públicos. Bueno, es importante esa aclaratoria porque... Sobre todo lo que se ha armado y la polvareda que se ha levantado con torno a esta sentencia. Era porque sí, ya tenían la partida de nacimiento del presidente y eso estaba haciéndole el colchón prácticamente. Mira, además hay que decir una cosa, ninguna sentencia de ningún tribunal, ni siquiera del Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia judicial en el país, puede contravenir lo que establece la Constitución Nacional. Y lo que te preguntaron sobre México y Estados Unidos. Sobre la crisis interna de la violación de derechos humanos. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en una crisis financiera tremenda y aquí hay que decir que eso lo que hace es demostrar el poco peso que le dan los estados del continente al tema de los derechos humanos, ¿ok? Muchos de los estados prefieren dirimir las controversias en materia de derechos humanos con su legislación interna y no acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a los Estados Unidos, hay que decir que el país que más financia a la Comisión de Derechos Humanos ha sido precisamente Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede soportar financieramente solo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es una responsabilidad compartida y los demás estados no están cumpliendo con su cuota parte. Pero además hay otra lectura. La otra lectura es que las violaciones de los derechos humanos en el continente americano se han hecho tan recurrentes y tan masivas que le han generado una carga adicional de trabajo a la Comisión Interamericana. Y esa carga adicional de trabajo hace que el financiamiento que está recibiendo por parte de los estados miembros de la OEA no sea suficiente para su funcionamiento. Eso lo único que demuestra es el deterioro de todo el sistema interamericano de derechos humanos y la poca importancia que le damos los países del continente a la materia de los derechos humanos. ¿Que hay graves violaciones de derechos humanos en México? Por supuesto las hay, pero esas tienen que resolverlas los mexicanos y las instancias internacionales correspondientes y pertinentes. En el caso de Venezuela, nosotros debemos ocuparnos de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Tenemos que buscar la manera de resolverlas y de que precisamente no se sigan dando, ¿ok? Sobre todo considerando que ya los venezolanos no tenemos la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ir a dirimir nuestras controversias en esa materia. Bueno, muchísimas gracias entonces, profesora internacionalista Giovanna de Michel.